Y le agradezco hoy al senador Javier Corral que me tomes la llamada, Javier, para hablar precisamente, como decíamos, del momento político, legislativo que se está viviendo. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Por supuesto, con mucho gusto participar en tu programa y ahora sí despierto. Ahora sí, porque la vez pasada andabas medio dormido, ¿o qué? Pues sí, la verdad es que volví a escuchar la entrevista grabada. ¿De la vez anterior? Y pues sí estaba medio dormido y todavía. Y dijiste, ¿qué cosas dije? Pero, está bien. Pero con mucho gusto, Carmen. Se las atribuimos al sueño, entonces. Sí. Javier, bueno, déjame empezar por el tuit. Déjame empezar por tu mensaje que está en tu cuenta, tu último mensaje de tuit, como digo, está en pocos caracteres diciendo algo que es muy relevante. Estás diciendo que hay prisa porque esta reforma energética que se ha cocinado también y que está por vivir su proceso legislativo es un regalo de Navidad que está infringiendo con ello, esa prisa, está afectando las mínimas formas de discusión para la reforma política. ¿Por qué escribes lo que escribes, Javier? Bueno, ayer fuimos comunicados, fuimos enterados, Carmen, mediante oficio por parte de la Comisión de Gobernación a la que pertenezco, de la intentona de sesionar ayer mismo a las 9 de la noche para conocer a esa hora el dictamen de reforma política y discutirlo. Me parece que el solo comunicado, la forma de redactar el citatorio, demuestra el apresuramiento con el que se está procesando la reforma política, pero sobre todo el sigilo con el que se están conduciendo el último momento de esta negociación en términos de la redacción del texto, que no conocemos, al menos yo no conozco un anteproyecto de dictamen de los contenidos de esta reforma. Javier, y si tú no lo conoces, que eres senador, imagínate los demás. Y miembro de la Comisión de Gobernación, y uno de los que más ha participado con propuestas en esta reforma. Esto para mí es claro que lo que se busca como de lugar es pasar un dictamen rápido, sin mayor discusión, porque en algunas de las partes ya se anticipa, no vendrá como se ha anunciado o como fue la principal bandera, al menos de Acción Nacional, de un INE nacional, de un sistema de fiscalización centralizado, de una reforma que contuviera nuevas causales de nulidad en materia electoral. Los distintos cuadros que circulan, esos son cuadros comparativos con columnas distintas, con el texto vigente de la Constitución, con las propuestas del PRI, con las propuestas del PAN, aún no hay propiamente dicho un dictamen, ya anticipa pues que en la materia electoral la reforma se quedará chica, no va a crecer en su dimensión y alcances las iniciativas que se presentaron, pero ni siquiera algunos de los temas que fueron planteados en el documento que se firmó el 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec y que se considera como un piso, que fue el pacto, pues esto se va a hundir en varios temas. Se hunde en el principal ofrecimiento y condicionamiento que hicimos, que fue un INE nacional, un órgano que se encargara de la organización de las elecciones nacionales, locales, estatales, y varios de los compromisos que se firmaron en el pacto, sobre todo en los compromisos 89 y 90, pues no se están reflejando como se dijo. ¿Y por qué se ceden estos temas? ¿O por qué, al final de cuentas, vamos a terminar con un INE que cambia de nombre, de IFE a INE, pero no necesariamente asume el objetivo fundamental? Pues que era recuperar de la intromisión de los gobernadores los procesos electorales locales y su calificación. Subsisten los órganos electorales en los documentos que circulan, en los cuadros que circulan, y de hecho hay un documento, no lo quiero dar por bueno porque pues no me lo han confirmado así, aunque está en papelería del Senado de la República y dice Proyecto de Comisiones Unidas, en donde ya ni siquiera las causales de nulidad tienen, y la fiscalización se le deja a los estados, se mantienen los tribunales electorales,
para conocer de las controversias que se susciten por la aplicación de los consejos locales electorales, que son nombrados por el INE, pero que tendrán como destinatario final o destino final los tribunales nombrados por los gobernadores, y luego algunos transitorios de estos proyectos en donde se incorpora al nuevo sistema nacional electoral o al servicio profesional nacional electoral todo el servicio profesional de los estados. O sea que ahí vienen los operadores de los estados a organizar también elecciones federales, no al revés como lo queríamos. ¡Qué barbaridad, es al revés! Entonces, pues hay muchos signos muy ominosos, hay señales muy lamentables en este momento, a diferencia del contenido que parece avanzar en lo político, en la reforma política. En lo electoral se está cediendo los principales temas, al menos la concepción original del INE, y es pues explicable por la prisa que se tiene de procesar la reforma energética. Quieren sacarla en las próximas 2 semanas, a como dé lugar, y por supuesto que las prisas de la reforma política están en ese sentido. Por eso mi tuit de ayer. Por lo que dices, Javier Corral, casi que sería preferible dejar las cosas como están antes que dar un paso tan riesgoso como el que tú estás mencionando. Sí, fuimos tras un Instituto Nacional Electoral, todos nos apostamos ahí, al menos en el PAN, yo particularmente desde el Comité Nacional, también en el Consejo y obviamente en las iniciativas, pero el modelo que se está configurando al final de la reforma, pues es un modelo que va a mantener los órganos locales e incluso con supuestos muy vagos, muy subjetivos. El INE podría encargarse de organizar las elecciones locales siempre y cuando se susciten circunstancias extraordinarias que pongan en peligro la libertad del sufragio, la imparcialidad de los comicios, etcétera, como si suspender un proceso local y asumirlo el INE pudiera ser un asunto de la noche a la mañana y acreditarlo muy rápidamente. O sea, hay supuestos engañosos también en esta redacción. Ahora, tenemos un problema mayúsculo, Carmen. Al menos lo tengo yo como miembro de la Comisión de Gobernación y senador de la República. En términos reales no conozco un dictamen, un proyecto de dictamen. Se quiere presentar este mediodía en Comisiones Unidas, así fue anunciado de nueva cuenta ayer por la presidenta de la Comisión de Gobernación. Yo no sé si nos van a dar oportunidad de leerlo, de leer todos los contenidos. Pero ¿cómo no van a tener? Pues tienen la obligación de leerlo, no oportunidad de leerlo, Javier. Bueno, pues la verdad es que las cosas están muy forzadas, Carmen. Se está forzando el procesamiento de esto. No se está respetando las mínimas reglas del proceso legislativo y de los tiempos que todo legislador necesita, pues para imponerse del conocimiento de un asunto tan importante como es esto. Pues son redacciones a la Constitución, ¿verdad? Y se tocan más de 20 y tantos artículos y se prevé cerca de 12 o 15 transitorios, y en la redacción pues están los detalles, ¿verdad? Ahí está, y en los detalles pues está el diablo. En los detalles está el diablo, Javier Corral. Óscar Palacios, nuestro compañero, nos dijo esta mañana que durante las primeras horas de este jueves en el Senado se redactó el proyecto de dictamen, o se terminó de redactar el proyecto de dictamen de reforma política, y que se tiene previsto discutir este mismo jueves en comisiones. Pero como tú has dicho, si esto ocurrió así, pues alguien que participa directamente como senador de la República y como parte de esta estructura deliberativa, pues si tú me dices que tú no lo conoces, pues algo no está funcionando bien, y efectivamente es parte de lo que la sociedad mexicana tiene que seguir muy de cerca, porque el cocinar leyes, el elaborar leyes, desde luego es un asunto muy delicado, muy importante, porque tendrá en este caso efectos muy
muy relevantes en la estructura electoral y política de nuestro país y bueno, pues ciertamente se tiene que resolver de alguna suerte lo que es el diagnóstico de la intromisión de gobernadores en los procesos electorales. Diría Madero, Javier, arrebatarle las elecciones a los gobernadores como principio político me parece obligado por parte del Congreso, pero el tema es que aquí, como me dijo alguien muy temprano, van ganando los gobernadores y por lo que te escucho efectivamente así es. En los proyectos que yo tengo, en los cuadros comparativos que yo tengo, efectivamente se están imponiendo los gobernadores. También es claro, hay que decirlo, que lo que fue la principal bandera de Gustavo como presidente del partido, de condicionar la reforma energética a un INE nacional, la ha depuesto. Estos documentos no circularían si el presidente del partido no hubiera declinado de esa condición fundamental que puso. ¿De plano? Sí, claro. ¿De plano? O sea, Madero dijo ya, o sea, lo que exigí ya no lo exijo. Ya no, porque tienen más interés en lo energético. Son capaces de posponer, de reducir o incluso de hacer a un lado las convicciones democráticas por los grandes intereses económicos que están presentes en la reforma energética y que la quieren sacar a como dé lugar este año. ¿Eso dices del presidente de tu partido, Javier? Pues porque está atrás de las negociaciones, encabezando la negociación en el Pacto por México. Esta reforma está fundamentalmente negociada en el seno del Consejo Rector del Pacto por México. Los grupos parlamentarios acreditaron representantes, Carmen, para esa discusión, pero es el Consejo Rector el que ha llevado la redacción del dictamen, que la está llevando. ¿El Consejo Rector del Pacto es quien lleva la batuta? Es el que lleva, así es.